Muchas gracias por acudir a esta cita. Bienvenidos. Y se trata de presentar una exposición en estas salas Goya y Saura del Paraninfo. Exposiciones que, como ya dijimos al comienzo del mandato de la rectora Rosa Bolea, íbamos a seguir con una programación que para nosotros tenía varias líneas. La primera, sin ninguna duda, era la de ofrecer exposiciones de alta calidad en las diferentes modalidades artísticas, para entendernos. Quiero decir que habría exposiciones de pintura, habría exposiciones de investigaciones promovidas por los investigadores universitarios, habría exposiciones más rompedoras y conceptuales, habría, por supuesto, también exposiciones que nos conectasen de alguna manera con la realidad. Siguiendo estas ideas, pues diseñamos una programación en la que comenzamos, como saben, con una investigación de hace muchos años sobre una casa señorial, pero que no solamente era hablar de Villahermosa, sino que era también poner de manifiesto cómo el poder en la Edad Moderna pues organizó toda una actividad teatral, pictórica, para engrandecer la casa y además pues hacerse querer por el poder. Lo que presentamos en esta ocasión cambia por completo esa visión de las nuevas exposiciones que queremos traer aquí, y es esta estupenda exposición de Gervasio Sánchez, que siempre aparece como fotoperiodista desplazado a conflictos en el mundo. Y nosotros, además de hacerles ver a la gente pues muchas de esas ideas que ha plasmado a lo largo de muchos años en periódicos de todo el mundo y a través de la palabra, de esa palabra escrita y de la fotografía, queríamos resaltar sobre todo al humanista sensible que sobre las ruinas y sobre la muerte lo que destaca fundamentalmente era la vida. Y ese es el título de la exposición, y esa es, en definitiva, lo que podemos encontrar a lo largo de las fotos que aquí presentamos. Ciertamente conmueve, por supuesto, los cadáveres tendidos en Sarajevo, en esa carretera, en ese paseo, en esa calle de los francotiradores, pero conmueve más y alegra, por supuesto, pues alguna de las fotos, como la que tenemos detrás, de estos niños haciendo equilibrios en el cañón de un tanque, o esos niños que están jugando en las ruinas de un edificio en Panamá, que, despreocupados, siguen saltando por encima de las vigas. Bien, yo creo que para la Universidad de Zaragoza, que, como saben también todos ustedes, desde los primeros artículos de sus estatutos aparecen claramente el compromiso con la paz, con la solidaridad, con la tolerancia, esta es una exposición que entra de lleno también en estos principios que son, sin ninguna duda, irrenunciables para cualquier ciudadano y, por supuesto, para los universitarios. Este espacio de la universidad debe seguir siendo un espacio de tolerancia, y es un espacio que debe promover y debe presentar precisamente todas aquellas voces que, por encima del ruido y de la furia, pues manifiesten realmente esta idea del compromiso con la paz. Y, evidentemente, en unos momentos tan complejos y complicados, la universidad, desde luego, tiene que dar un paso adelante y, puede ser pequeño, pero para nosotros es importante, y creo que con esta exposición hacemos eso, cumplimos con nuestros compromisos con la sociedad y cumplimos también con el mundo del arte y el mundo de la cultura.
Personalmente para mí, y lo sabe Gervasio porque hablamos al principio, nada más tomar posesión como vicerrector de Cultura y Patrimonio, yo ya le dije que, aparte de que le conocía mucho desde siempre su obra y habíamos coincidido en otras cuestiones, me parecía fundamental el que se pudiera exponer algo que realmente en Zaragoza habíamos visto vidas minadas, algunas cosas de los niños soldados, pero evidentemente esta era un canto distinto y además muy esperanzador, que en estos tiempos, vuelvo a insistir, me parecía fundamental. Así que enseguida dijimos, bueno, pues cuando haya hueco lo hacemos, y este es el momento. Así que por mi parte no me cabe nada más que dar las gracias infinitas a Gervasio por su amabilidad, sensibilidad y desde luego por todas las cosas que nos ha ofrecido a lo largo de este tiempo del montaje y de la preparación. Bueno, a todos ustedes por haber acudido a este llamamiento, y realmente es él el que tiene que explicar, hablar y contar todo lo que sea sobre esta exposición. Así que yo me callo, que es como mejor estoy. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Universidad de Zaragoza, a su rectora magnífica, y Eliseo, por realmente cumplir uno de mis sueños, que era exponer en la Universidad Pública de Zaragoza, ¿no? He expuesto en casi todos los espacios que hay en Zaragoza y en muchos espacios de Aragón a lo largo de mi carrera profesional, pero aquí este sitio era para mí un lugar que lo tenía como objetivo, y además poder traer una exposición como vida, ¿no? Y además en esta época, porque no hay excusa para que los estudiantes universitarios vengan a ver la exposición. No estamos en tiempos de exámenes, ya sé que hay exámenes en febrero, pero bueno, después de los exámenes pueden venir, porque a veces me sorprende mucho que los estudiantes universitarios no se activen cuando ocurren cosas en la universidad. Yo cuando era universitario iba mucho a las actividades extrauniversitarias, de hecho eran más interesantes que muchas de las clases que recibía, ¿no? Y de hecho voy a hacer a partir de mañana 10 días de visitas guiadas, a razón de algunos días de 8 horas, 4 visitas de 2 horas cada visita, y están todas llenas, incluidas las visitas de estudiantes de institutos desde el tercero de la ESO, que van a venir a partir de mañana a visitar esta exposición, al menos hasta el 31 de enero, porque luego tengo una agenda súper complicada. Con lo cual, de nuevo insisto, ojalá los estudiantes universitarios vengan a ver esta exposición, y los profesores, incluidos los vicerrectores y la rectora. Vida es una exposición que nace de una casualidad. Gerardo Mosquera, que es el comisario, ya le voy a leer unas palabras suyas, me llamó un día, yo no lo conocía de nada, a pesar de que había dirigido durante 3 años Foto España, y que es uno de los comisarios más importantes que hay en el mundo del arte contemporáneo a nivel mundial. Es un hombre que el MoMA de Nueva York le pide consejo para adquisiciones de obra de artistas latinoamericanos, ha estado varias veces en la Bienal de Venecia, Bienal de Shanghái y otras importantes bienales y fiestas de arte contemporáneo. Ahora mismo está en Chile y luego se va a Cuba, porque él es cubano y pasa una parte de su vida en Cuba y otra parte en Madrid, y no ha podido venir por ello, ¿no? Me llamó y me dijo, mira, he convencido a una institución de hacer una exposición con tu trabajo, porque me interesa mucho tu trabajo, porque tu trabajo, a pesar de que eres un fotógrafo de guerra, que te dedicas a documentar desastres, hay más vida que muerte. Y yo dije, eureka, por fin alguien lo ha visto. Porque yo siempre he pensado que en mi obra hay más vida que muerte. De hecho, a mí los muertos me parecen el menor problema de una guerra. Se entierran y sí, evidentemente se lloran, se entierran, se lloran, se recuerdan, pero dejan de ser un problema. ¿Qué pasa con los vivos, los supervivientes, los que sufren estrés postraumático, los heridos, amputados, los que no pueden volver a a escuchar un sonido de un disparo, como mucha gente va a sufrir ahora con el sonido a veces dentro de un tren, ¿no? Cuando vayamos en un tren, cualquier escalofrío nos va a entrar cada vez que escuchemos un ruido que no es el habitual, ¿no? Pues esto pasa también en las guerras de manera habitual. Y le dije, bueno, solamente pido lo siguiente, que te vengas a mi casa a Zaragoza, porque él me dijo que quería ver obra mía inédita. Dije, te vienes a Zaragoza los días que te dé la gana, te instalas en mi casa, mi pareja, que es magnífica, maravillosa, cocina además fantásticamente, comerás muy bien, y yo te voy dando sobres de imágenes sobrantes de exposiciones que yo he hecho, muchas cosas que no se han podido
presentar porque no había espacio y tú decides. Y justo se vino 4 o 5 días aquí en Doctor Cerrada 32-34, que es donde yo vivo, y se instaló, comió muy bien, por cierto, y bebió muy bien, y cada mañana nos tirábamos horas y horas yo dándole sobres, cogí un montón de fotos, se las llevó y al cabo de 3 meses me dijo, mira, esta es mi propuesta. Y yo me quedé con la boca abierta, ¿no? Solamente había una foto de un muerto, que vamos a ver más allá, que en realidad es una foto de vida también, porque el muerto está muerto, y al lado hay un señor que está fumando un cigarro, que está en realidad esperando que lleguen los equipos de emergencia para llevarse el cadáver a la morgue, y que él ha sido el que ha arrastrado el cuerpo desde un lugar muy peligroso, pues fue alcanzado por un francotirador a una esquina más protegida, y el hombre, después de haber hecho su trabajo, haber mirado su documentación, se pone a fumar un cigarro, que era una cosa muy balcánica, ¿no? Y nació esta exposición, ¿no? Con un libro que prácticamente está ya no hay ejemplares, aunque yo me voy a traer unos cuantos aquí míos de mi propia cosecha para por si a alguien le interesa. Y nada, voy a leer ahora unas palabras de Gerardo. Si Gerardo estuviera aquí, pues sería el que hablaría. Yo hablaría poco, ¿no? Porque Gerardo lo explica tan bien que no vale la pena que yo dé más imagen. Primero, bueno, hay 62 fotografías, la exposición original son 70, pero hay 62 porque no hemos querido agobiar más el espacio de lo que ya está agobiado. De hecho, para cualquier fotógrafo sabemos que a veces nos gusta mucho meter nuestras fotografías, pero los espacios hay que ordenarlos y gracias al equipo de María, a todo el equipo de Alberto, a todo el equipo de la universidad hemos podido hacer un gran trabajo de marcaciones Robert, que han sido los que han organizado la fotografía. Él dice que el despliegue de las fotos de la exposición ha sido concebido de modo muy libre y dinámico, sin obedecer a ordenamientos cronológicos o temáticos. Él decía que yo era muy dado a ordenar todo mi trabajo por temas: desaparecidos, niños de la guerra, cerco de Sarajevo, Sierra Leona, guerra y paz, violencia contra mujeres, y él quería ordenarlo todo desordenadamente ordenado, ¿no? Lo que me dijo en su momento, y él dice que quería que se fundamentara en destacar la fuerza y relación de las imágenes mismas, que se proyectan más allá de los sucesos o momentos históricos que le dieron origen, a menudo mezclándolas entre ellas. Dice que hay 4 zonas, se divide la exposición en 4 zonas muy laxas, determinadas por grandes temas muy abiertos y flexibles. Niños de la guerra, digamos, sería un poco esta parte, en lo que vemos ahí una parte donde los niños juegan y aquí otra parte donde algunos niños, pues, entre ruinas, niños soldados, como el retrato de este muchacho liberiano de Monrovia, tomada hace ya 30 años y medio. Y cada una de ellas va, digamos, son 4 temas: niños de la guerra, desplazamientos humanos, ruinas humanas y urbanas y la resistencia a la vida en medio de la calamidad. Cada una de ellas va encabezada por una gran foto a color de 110 por 165, que es lo que tiene la mancha fotográfica, y luego imágenes de 120 por 80, que es la mancha fotográfica, 53 por 80 y un par de fotografías pequeñitas de 30 por 40 que hay en la otra sala y una de 66 por 100 que hay en la otra sala. Lo voy a leer esta tarde, pero como me gusta mucho lo voy a leer. Lo dice Gerardo, no lo digo yo, por favor. Yo siempre he huido mucho del fotógrafo. Yo soy fotoperiodista, vengo de la cultura del fotoperiodismo, de conflicto, y me he criado partiendo de la nada, aprendiendo a base de cometer errores. Jamás hice un curso de fotografía, con lo cual no sé ni revelar. Y esto es negativo, blanco y negro. Y aquí hay un compañero como tú que está en su laboratorio revelando, porque no tiene nada que revelar, pero no me gusta revelar. Y de hecho, el autor de estas fotografías, que es Juan Manuel Castro Prieto, sobre todo los varitados y analógicos, jamás me ha visto entrar en su laboratorio a ver cómo tiraba una foto mía. Me interesa cero. Es algo curioso, ¿no? Rafael Sanz Lobato, que paz descanse, que fue Premio Nacional de Fotografía, decía: el fotógrafo es fotógrafo desde que hace el disparo hasta que hace el tiraje. Y yo le decía: entonces yo no soy fotógrafo, a ti te lo perdono porque vienes de la guerra y estás muy cansado, me decía. Bueno, entonces Gerardo dice, por ejemplo, que dice, insisto, no lo digo yo, si Sánchez es un gran reportero de estatura mundial, lo dice él, esta muestra lo presenta de modo distinto, destaca a un artista de la imagen. A mí me sorprendió mucho, yo siempre he oído la palabra artista y soy la única persona que inaugurado una exposición en el Museo de León, cuando el Museo era el gran museo de arte contemporáneo de toda España, y me negué a que me llamaran artista. Yo dije: soy autor o fotoperiodista.
Y en cambio, pues ahora me encanta que me llamen artista, porque he percibido que cuanto más artista eres, más valoración te hacen cuando te compran obra. Por lo cual, a partir de ahora, teniendo en cuenta que ya estoy acabando mi carrera, voy a promocionar lo de artista para que me compren mejor la obra y más cara. Gervasio Sánchez es tan poeta como reportero, sin contradicciones. No ha buscado el hedonismo, sino una belleza con filo capaz de potenciar y volver más profundo el sentido de imágenes que nos muestran la tragedia, la guerra y la violencia. No crea una estética de estas desgracias. Sabéis que en la fotografía de conflictos y los grandes desastres siempre ha habido muchos debates sobre la estética. Y algunos fotógrafos han sido maltratados, desde mi punto de vista, de manera injusta, porque utilizaban la estética o una estética muy especial para mostrar las imágenes. Cuando yo conozco muy bien las historias y las carreras de esos fotógrafos y se mataban trabajaban semanas y meses sin descansar un solo día, abandonando sus casas, largándose a la otra parte del mundo para hacer grandes trabajos, ¿no? Y hacían grandes fotografías porque eran muy trabajadores, se levantaban muy temprano y es verdad que hay horas del día que las luces son mejores que otros. Y él, pues, esta persona se aprovechaba. Entonces, lo de la estética de las imágenes a veces produce un debate bastante complicado y cuando se habla de la guerra y del sufrimiento es un tema complejo, ¿no?, de analizar, ¿no? Dice, no crea una estética de esta desgracia, la critica a través del impacto estético y de los poderes cognitivos y comunicativos particulares del arte. Él utiliza una frase que dijo Antonio Mollón Molina en un prólogo que me hizo hace años: en el disparo de su cámara siempre hay denuncia y siempre hay poesía, ¿no? Y él dice, usualmente los cronistas bélicos toman sus fotos y se van hacia el fulgor de la próxima batalla. Son fotógrafos del clic con C final, ¿no? Y dice, de Goya y Robert Capa, a los reporteros mediáticos de hoy, los cronistas de la guerra suelen ser reporteros de muerte. Sánchez es un reportero de vida, del triunfo de la vida sobre la violencia destructora. A mí me encanta porque que me compare con Goya, y en la sala Goya de esta universidad y en la ciudad donde creció Goya, pues nosotros que lo tenemos como nuestro padre de toda la vida, los fotógrafos consideramos a Goya el primer gran reportero de la historia, pues nos emociona muchísimo, ¿no? Dice que se ven muchas sonrisas en las fotos de este reportero de guerra. Podría decirse que hay alegría en ella. Esta mirada positiva en la selección corre el peligro de endulcorar el mensaje general, desdibujando la tragedia de los conflictos y alejándonos de su crítica y denuncia. Pero no ocurre así porque Gervasio rara vez pone entre paréntesis la muerte y la violencia. No las elude. Va allí donde se manifiestan para actuar desde ellas. No le interesa la vida en suelo fértil, sino la vida que se sobrepone a su aniquilación. Thomas Mann dijo que la muerte es un problema mayor para quienes se quedan que para quienes se van. Los vivos sufren la dura tarea de sobrevivir las ausencias que deja la muerte, sus huecos y golpes tan fuertes, heraldos negros de la muerte misma, como dijera otro poeta. Esto lo podemos extender a la gran tragedia que ha ocurrido estos días en el sur de España, ¿no? Sus imágenes se concentran en enseñar cómo la vida se sobrepone, cómo se manifiesta en medio de las ruinas de la guerra y la muerte, superándolas. Expresan a menudo una alegría paradójica, lacerante, porque documentan la vida que se niega a ser aniquilada. Más allá de las minas, los desaparecidos, los bombardeos, esta es la historia mayor, el gran suceso de permanente y a histórica actualidad que nos reporta este reportero. Eso lo dijo Gerardo Mosquera, que a mí me encanta. Sí, bueno, nos has leído lo que dijo el comisario, con que estás de acuerdo de eso. Por ejemplo, cuando dice que hay poesía en las imágenes, es verdad que son retratos de algunos del posguerra, no solo es esa imagen, tú nos cuentas algo más, qué es lo que buscas contarnos y qué opinas un poco. Yo creo que en la guerra hay sufrimiento, hay muerte, hay locura, hay actitudes y actuaciones brutales de seres humanos que son como nosotros, que se parecen a nosotros, que pueden ser nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros padres, nuestros hijos. Lo he visto en guerras cercanas, culturalmente muy cercanas, como las guerras de los Balcanes o en Ucrania, y también lo he visto en guerras africanas o latinoamericanas, donde las culturas son distintas, pero la actuación se parece mucho, ¿no? Pero también en medio de la brutalidad, esto lo aprendí durante el cerco de Sarajevo. Cuando yo estuve en Sarajevo durante los años que duró el cerco, entre el 92 y el 95, yo llevaba 2 cámaras, una en color, que utilizaba diapositiva, y fotografiaba lo más evidente de la guerra, que eran los muertos, los heridos, los entierros,
los hospitalizados, y cuando tenía tiempo y no pasaba nada, digamos, mediático, hacía la vida cotidiana en blanco y negro. Y esas fotografías en blanco y negro acabaron formando parte de mi primer libro, publicado en 1994, en diciembre, El cerco de Sarajevo, en la que solamente había 2 muertos descubiertos. Y yo estaba harto de ver muertos. Yo cada día, antes de mandar mi crónica a Heraldo de Aragón, algunas de las cuales se llegaron a publicar con el copyright de Heraldo de Aragón en El País, por ejemplo, y en algunos diarios extranjeros, pasaba por la morgue. Y en la morgue había unos señores que vivían muchísimo, que eran los funerarios de la morgue, que cuando estaban contentos te decían el número de muertos que había habido ese día, y cuando estaban descontentos y cabreados te decían: pasa, hijo de puta, y cuéntalos. Y entrabas en la morgue y te contaban los muertos. Y yo cada día sabía el número de muertos porque iba a la morgue a comprobarlo, porque era el único lugar donde verdaderamente no te podían engañar, ¿no? Y vi muertos de todo tipo, de condiciones, circunstancias, porque muchos de los cuerpos estaban destapados, otros estaban tapados, pero vi niños destrozados, decapitados, mujeres decapitadas, mujeres embarazadas muertas, y nunca hice fotografías de todo esto. O sea, llegué a un momento a la conclusión de que fotografiar cadáveres, que además nadie iba a reproducir porque eran imposibles de publicar, de lo duro que eran, no valía la pena. Evidentemente hacía fotografías de muertos, pero con planos generales, ¿no? Y por otra parte, pues aparecían fotografías como las que se ven aquí, ¿no? De repente, un niño que en medio de las calles de Monrovia, como la que está ahí, con 4 grupos armados formados por niños soldados, está matándose, por ejemplo, como niños como este, tenía 15 años, con un fusil de asalto estadounidense. Por cierto, las armas siempre vienen de fuera, los muertos los ponen siempre los locales, pero las armas vienen de fuera. Decía Ignacio Ellacuría, que lo asesinaron en El Salvador en 1989, que Estados Unidos y la Unión Soviética ponían las armas y nosotros los salvadoreños ponemos los muertos, ¿no? Pues esto se extiende a todo el mundo y ocurre esto. Entonces ves un niño que se levanta con un paraguas en medio del caos de Monrovia, solamente lo puede hacer un niño, ¿no? O que un niño, por ejemplo, como el que está ahí enfrente, esté sonriendo en la frontera entre Austria y Eslovenia, está intentando entrar de Eslovenia en Austria, Eslovenia que tuvo la policía más brutal y vergonzosa que he visto en mi vida. He visto policías muy brutales, de dictaduras incluidas, pero me pareció increíble que una policía de un país democrático como Eslovenia tratara a los inmigrantes como si fueran carnaza, lo metieran en los trenes como si fueran a Auschwitz, y al mismo tiempo hacían algo que me pareció vergonzoso y que tuve algún altercado con algún jefe policial, ¿no? Cuando golpeaban a los migrantes con porras y luego las desinfectaban. O sea, daban asco directamente, ¿no? O imágenes como esta, ¿no?, que vemos aquí en Cuito, una ciudad que fue destruida, que yo conocí después del cerco de Sarajevo, porque aquí fue donde empecé Vidas Miradas, en Cuito, en 1995, y que había sufrido un cerco más salvaje todavía que el de Sarajevo. Y estos niños estaban jugando con lo destrozo, lo que quedaba de un blindado que había sido utilizado de origen ruso, porque la guerra de Angola fue una guerra brutal en la que metió armas Estados Unidos, la Unión Soviética, Sudáfrica, Namibia. Fue una guerra multiafricana, ¿no? O imágenes de niños saltando allí enfrente, también pasaba en Sarajevo, de niños que en medio de la chatarra pues saltaban. Entonces creo que sinceramente que hay que mostrar que la fuerza de la vida también resiste incluso en las situaciones más brutales, ¿no? Aunque esto no quiere decir que haya que, digamos, blanquear la violencia. La guerra es muerte, sufrimiento, destrozos, destrucción tremenda, estrés postraumático que dura años, gente que se vuelve loca y nunca más vuelve a recuperar la cordura, ¿no? Heridos mutilados para siempre, porque un mutilado de hoy es un mutilado para siempre, hasta que se muera va a tener que llevar prótesis y a veces compradas por su propio bolsillo, y eso también es la guerra, pero también en la guerra ocurren cosas que te dan una posibilidad de seguir creyendo que no todo está perdido en el comportamiento de los seres humanos. Buenos días, Gervasio. En la guerra, como decía, la vida resiste. ¿Cuáles son algunas de esas escenas, aunque ya nos has descrito alguna, que te sorprendieron y que inmortalizaste? ¿Cómo continúa la vida en un conflicto armado, en una guerra? Bueno, a ver, aquí hay fotografías tomadas en plena guerra, y otras fotografías tomadas en las posguerras. A mí me gusta mucho ir a las posguerras de los conflictos. Las guerras se suelen mal documentar. Los medios de comunicación cubren muy mal las guerras. Las guerras mediáticas sepultan las guerras olvidadas. Si yo ahora pregunto aquí cuántas guerras hay en el mundo, dudo mucho que alguien me dijera un número
Cercano quizás, pero exacto, difícil. Y es muy fácil. Coges el móvil, le preguntas a Google cuántas guerras hay en el mundo y te dice son 56, con 91 países implicados, 1.300 millones de personas implicadas y 130 millones de refugiados y desplazados, que es el récord histórico hasta el momento de nuestra existencia, ¿no? Más desplazados y refugiados que después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, verdaderamente, aquí hay imágenes que yo las he tomado después porque he regresado. Mis trabajos principales, desaparecidos, niños soldados, rehabilitación de niños soldados en Sierra Leona, trabajos sobre violaciones de mujeres y niñas en conflictos armados, mutilados por minas, y otros trabajos los he hecho después de las guerras. En algunos sitios durante la guerra, pero normalmente después de la guerra. Y después de las guerras, realmente, si las guerras se malcubren por parte de la prensa, las posguerras no se cubren nunca, desaparecen. Yo sé países que ha habido unas coberturas increíbles, Balcanes, especialmente la guerra de Bosnia, el cerco de Sarajevo fue una cobertura impresionante con los mejores periodistas del mundo. Todos los medios mandaban a sus principales periodistas, y cuando acabó la guerra en el 95, después de firmarse el acuerdo de Dayton, todo el mundo desapareció y ya no se volvió a hablar. Afganistán, durante muchos años hemos hablado de Afganistán y ahora nadie habla de Afganistán, cuando ahora mismo es cuando más necesario es hablar de Afganistán, porque los derechos de las mujeres, de las niñas y de la población en general están sepultados por el régimen talibán, ¿no? No se habla. Entonces, hay que volver a los sitios. A mí me gusta volver a los sitios para contar a las personas lo que ocurre y para contármelo a mí mismo, ¿eh? En realidad, yo hago un trabajo muy especializado, pero que el objetivo principal, con el paso de los años y las décadas, ha sido salvaguardar mi propia conciencia. Yo quiero saber lo que pasa. No quiero que nadie me lo cuente, ni nadie me diga que no sabía qué pasaba. Y al final soy una persona que, digamos, que cuento historias a personas que están a miles de kilómetros. Y he descubierto, por desgracia, que los europeos, los ciudadanos de los países más desarrollados, somos bastante ombliguistas. Es decir, nos miramos el ombligo y solamente nos interesan los conflictos cuando repercuten directamente en nuestras vidas. Por supuesto que los seres humanos, incluidos los españoles, somos muy fantásticos cuando ocurren tragedias como la que acaba de ocurrir ahora mismo en Andalucía, ¿no? Me decían, fíjate tú, en Córdoba, yo soy de Córdoba, ¿no? La gente de Córdoba, si hubiera pasado en Galicia, en Extremadura, en Cataluña, en Aragón, la gente hubiera actuado exactamente igual, ¿no? O sea, la gente es realmente solidaria en momentos puntuales, pero normalmente somos muy ombliguistas y solamente nos interesa un conflicto cuando nos repercute económicamente en nuestros bolsillos. Pasó con Ucrania. Preguntas a la gente, ¿cuándo empezó Ucrania? 2022. No, disculpe, Ucrania no empezó en 2022, empezó en 2014. O sea, el señor Putin se anexionó Crimea y empezó la guerra en el Donbass en el 2014. Pero entre el 2014 y el 2022 los alemanes hacían negocios con los rusos, entre ellos es presidente del gobierno alemán, el señor Schröder, que pasó de ser primer ministro alemán a convertirse en el intermediario de una gran petrolera rusa. Hasta ahí llega el nivel de desvergüenza de la diplomacia y de la política europea, ¿no? Y en el 2022, cuando Putin lanza su campaña más fuerte, rompe las relaciones, porque hay que romper relaciones con Rusia y con el gas ruso, y los precios del gas se disparan. Entonces, repercuten en nuestra economía y todo el mundo nos ponemos muy nerviosos porque la factura de la luz y del gas sube. Y por eso nos preocupamos por Ucrania. Por Gaza ha pasado lo mismo. Yo tenía 22 años cuando fui la primera vez a Gaza, en el año 82. Fui a Israel, a Gaza y a Cisjordania. Estaba haciendo tercero de periodismo. No existía jamás, pero los israelíes pisoteaban los derechos de los palestinos. No había un solo metro de muro, pero los israelíes pisoteaban los derechos de los palestinos. Si en aquel momento se hubiera podido solucionar el problema, o después del acuerdo de Oslo del 94, hoy día no habría guerra en Oriente Medio, pero se permitió cualquier brutalidad. Ayer leía una cosa tremenda, o esta mañana lo leía. Recuerdo cuando el señor Netanyahu fue a Naciones Unidas y presentó un mapa de Israel, incluyendo Cisjordania y Gaza, con bandera israelí. Y ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, 5 países con derecho a veto en Consejo, protestaron. No protestó ni un país de la Comunidad Europea. Y ahora protestamos porque coloca banderitas americanas en Canadá y en Groenlandia. Somos unos putos cínicos e hipócritas. Perdón lo de putos, lo retiro, a veces se me va un poco la lengua.
Te quiero decir que esto ha pasado. Cuando lo hacía Israel en Naciones Unidas nadie protestaba, le daba igual los derechos inalienables de los palestinos, pero cuando nos tocan el bolsillo, nos tocan el ombligo, entonces nos ponemos todos en guardia. ¿De qué vamos? Yo te preguntaría, viendo la exposición, ¿notas en qué has cambiado tú? Porque es decir, o sea, no es lo mismo alguien que empieza con 22 años, que tiene ahora esta postura, que es casi un embajador de la paz, un hombre que está denunciando todo el rato. ¿En qué has cambiado? Y viendo la exposición, ¿en qué crees que ha cambiado también tu fotografía? Bueno, yo me he vuelto más pesimista sobre la condición humana. La gente que he visto matar se parecen a mis vecinos, a mis compañeros, a mis familiares. Recuerdo una vez a una mujer en Croacia que hacía unos comentarios absolutamente vergonzosos que se parecía a mi madre. Yo estaba en su casa, alojado, y pasó de ser una señora muy amable conmigo a que de repente se transformó en cuanto le hice un comentario sobre una familia vecina que era musulmana y ella era católica croata. Y cuando le dije lo que estaba pasando, le dije, no me importa, son musulmanes, ¿no? Y se transformó. Entonces cualquiera de nosotros se puede transformar. La Guerra Civil Española, de la que vamos a cumplir pronto 90 años del inicio, hubo no solamente muertos en la vanguardia de la guerra, hubo muchos muertos en la retaguardia. Y no solamente son culpables los que matan por lo menos matan, hacen el trabajo de matar, sino los que señalan a quién hay que matar, los que aplauden a los que hay que matar, los que banalizan la muerte y los que miran hacia otro lado. Encontrar inocentes en las guerras es difícil, y en guerras donde actúan niños, soldados, es casi imposible. Entonces me he vuelto muy pesimista porque he estudiado el origen de la guerra y ya tenemos confirmación por análisis antropológicos que en el norte de Sudán hace 13.200 años hubo una matanza de seres humanos en el Paleolítico Superior. Un grupo humano llegó a donde vivía otro grupo humano y se lo cargó. Y en los restos aparecidos, porque los huesos hablan en cuanto aparecen, te cuentan las atrocidades que hicieron con ellos. Entonces, llevamos toda la vida matándonos, porque la guerra, entre otras cosas, es un gran negocio. Pongo siempre el ejemplo, el día 7 de octubre del 2023, ya camino de los 3 años, 2 años y varios meses, los comandos de Hamas entran en Israel y asesinan a 1.200 personas y secuestran a 300. Eso es terrorismo puro y duro. Al día siguiente Israel decide en su Consejo de Ministros vapulear Gaza, destruir Gaza, que eso también se llama terrorismo de Estado, con crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y posiblemente algún día se pueda llamar genocidio. Pero ¿qué pasó el lunes 7? Fue sábado, Sabat, 8 fue domingo. ¿Qué pasó el 9 de octubre? Las empresas armamentísticas se dispararon en bolsa, porque gotearon, olisquearon y se sacudieron las manos y las calentaron viendo el negocio que se aproximaba. La guerra de Ucrania ha provocado que los presupuestos de defensa se han disparado en toda Europa, y que las empresas armamentísticas se han convertido en las que más alborotan la bolsa cada día. Entonces estamos en una situación tremenda. Entonces me he vuelto muy pesimista sobre la condición humana y he intentado en mis fotografías dignificar a los que la única verdad incuestionable de una guerra, que son las víctimas civiles. En la guerra es muy difícil encontrar la verdad. Cuando empieza un conflicto, unos tienen su versión, otros tienen su versión, unos tienen su propaganda, otros mienten, algunos mienten con un descaro tremendo. Estoy leyendo las memorias de Simon Hersh, que es el gran periodista de investigación estadounidense, y Kissinger era un mentiroso patológico. Y el tipo lo demostró en un gran libro que hizo, ¿no? Los políticos mienten siempre, mienten continuamente. Hace 4 días íbamos a poner el AVE a 350 kilómetros por hora, que lo decía el ministro Puente, que se podría dedicar más tiempo a buscar soluciones a los problemas que pueda tener las infraestructuras de Renfe, más que meterse en rifirrafes en Twitter, bueno, en X, está todo el día metido en rifirrafes en Twitter. Entonces pasamos de 350 a que ayer tuvieron que decir, aunque hoy se han echado para atrás, que tenemos que ir haciendo 60. O sea, anunciamos objetivos absolutamente de un día para otro y luego tenemos que rectificar porque no tenemos las condiciones para hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces te das cuenta de lo fácil que es manipular a la opinión pública, ¿no? Entonces yo intento, en medio de esta desazón o de esta especie de sentimiento incluso de haber fracasado como periodista, de no conseguir tus objetivos, nosotros no paramos la guerra de Bosnia.
Hicimos una cobertura tremenda, compañeros míos están muertos, heridos, algunos han tenido que abandonar el periodismo por temas de drogodependencia, algunos han acabado las drogas, en el alcoholismo o en problemas brutales de pesadillas. No paramos la guerra se paró por otras razones. Los periodistas hicimos nuestro trabajo, pero no conseguimos el objetivo. Quizá la única guerra que se ha parado o ha cambiado ha sido la guerra de Vietnam, porque la libertad con la que se trabajó allí fue distinta y conmocionó a la sociedad estadounidense, ¿no? Y las protestas que hubo en las universidades, especialmente, ¿no? Que ahora, evidentemente, no hay protestas en casi ninguna universidad, ¿no? Entonces, intento sacar a gente que no tiene ni nombre ni apellido del anonimato y convertirles en alguien por el que vale la pena seguir creyendo en el ser humano, ¿no? En el fondo, a pesar de que soy muy pesimista, sigo creyendo que no todo está perdido. Yo sí te he contestado a tu pregunta, porque la verdad es que es difícil dar una... Hay un detalle que me gustaría, aprovechando lo que ha dicho Mosquera, y yo también lo que le preguntaba ahora Ana, ¿en qué sentido, viendo tus fotos, tomándote un poquito de distancia, sientes que eres poeta? Bueno, eso lo dice Gerardo, Yo... A ver, a mí siempre me ha gustado hacer imágenes. O sea, si yo estoy viajando a un país y puedo hacer una foto bonita a mi pareja, se la hago. A mí me gusta la belleza, me gusta la fuerza que tiene la fotografía para asombrar y mostrar a gente que está a miles de kilómetros facetas de la vida que aparecen. A mí me gusta la belleza, me gusta viajar y me gusta lo bello, aunque me he especializado en lo más oscuro del ser humano, ¿no? Entonces, en la propia guerra te encuentras momentos increíbles. Ahí vais a ver la fotografía de Sofía, que es muy conocida mía, que gané con ella el Ortega y Gasset, con su hija Lía, que están durmiendo, y es una fotografía bella, pero a ella le faltan las dos piernas. Además, como está girada, los artilugios de las prótesis se ven claramente. Pero es que hasta la gente que sufre, la gente que ha sido machacada su vida, tiene derecho a momentos de belleza. Es bonito encontrar a alguien que de repente se casa, tiene hijos. Yo he estado lo dije cuando presenté Vida Mirada, he estado en 2 partos de Sofía. Es como una hija para mí. 2 partos. A mi mujer solamente he visto nacer un hijo, porque tenemos solamente un hijo, y a Sofía la he visto nacer 2 hijos. E incluso el último hijo que nació de Sofía, la convencí de que se hiciera una de trompas, ¿cómo se llama? Una ligadura de trompas, sí. Que no sabía lo que era. Y yo se la grabé. Y luego dije, luego tú firmas la autorización y yo luego te la enseño, para que supiera lo que era una ligadura de trompas, ¿no? Estuve ahí, viendo a ella en sus momentos más íntimos. Entonces, estas personas para mí me asombran, porque una niña con 11 años pierde las 2 piernas, su hermana María con 8 años muere como consecuencia de esa guerra, su hermana, en la que ella más se apoyaba, muere de SIDA 2 años después, y ella ha sido capaz, ahora con 43 años, de crear una familia, ¿no? Sin el apoyo de hombres, porque los hombres ahí pasan, disparan, me refiero al semen, y se largan, ¿no? Casi siempre. Entonces, es lo que hay que mostrar, yo creo, ¿no? Y yo no sé si eso es poesía o es simplemente testimonio o simplemente mi obsesión por dignificar a las víctimas de los conflictos armados, ¿no? Que tienen todo el derecho a que sus vidas sean entendidas y a que la puedan vivir con la misma felicidad que vivimos nuestros acontecimientos mejores, ¿no?